no nos preocupemos. Bien, agradecemos a esos hermanos que han tenido esa parte especial y ahora vamos a dedicarle estos minutos, así mismo vamos a seguir escuchando palabra de vida para vida eterna. Al hermano Jimmy, él no va a tener ahora unas palabras, nos va a traer también una meditación, así que hermano Jimmy, muchas gracias por todo. Bueno, ya después vamos a decir todo el porqué, pero ahora mismo gracias por haber aceptado y estar aquí. El Espíritu pues con usted, adelante. Amén, amén. Muchas gracias a ustedes por tomarnos en cuenta. Bueno, mis hermanas, los saludo, les doy un abrazo virtual, ¿verdad? Las felicito porque están aquí reunidas orando por sus hijos. Eso son mujeres valientes. Muchos son voces conocidas por la cadena Ágape. Yo a veces entro y las escucho y por fin veo los rostros, las voces que escuchaba en las mañanas. Dicho esto, ¿a cuántas de ustedes les gustan las matutinas? Para mí las matutinas es algo hermoso y podemos aprender grandes cosas de las matutinas. Esta matutina que yo les voy a traer ahora, que les voy a compartir, yo una vez me pusieron a dar la lectura en la cadena Ágape y se me quedó grabada en mi corazón esa matutina y yo quise ver cómo yo la hacía parte de mi vida. Y el título es las 3 R. Es reducir, reutilizar y reciclar. Vamos a ver cómo yo lo involucré en mi vida. Vamos primero en Apocalipsis 3:11, nos dice: He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias, Padre. Gracias por permitir un grupo de tus hijos en el inicio de semana estar reunidos aquí en este día especial orando por nuestros hijos, Padre. Ayúdanos, Señor, que tu Santo Espíritu esté aquí con nosotros, que nos ayude en el estudio de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a entender y a comprender lo que aquí se hable. Y ayúdanos, Señor, a ponerlo en práctica. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Quiero empezar este tema de las 3 R con la definición que nos da el diccionario sobre cada una de ellas. Reducir, hacer menor la cantidad, el tamaño, la intensidad o la importancia de unas cosas. Por ejemplo, mi esposa redujo el consumo de la sal para ayudar a controlar su presión arterial. Reutilizar, volver a utilizar algo generalmente con una función distinta a lo que tenía originalmente. Yo, por ejemplo, reutilizo envases de plástico para guardar alimentos para mis animales. Reciclar, someter materiales usados o desperdicios a un proceso de transformación o aprovechamiento para que pueda ser nuevamente utilizado. Podemos, por ejemplo, reciclar el papel de vidrio y el plástico. Bueno, ahora, ya que tenemos la definición de las 3 R, vamos a explicar cómo Dios las utiliza en nuestra vida espiritual. La primera R es, tomen notas, hermanas, reducir o deshacer. Una vez aceptamos a Dios, Él empieza por reducir las obras del diablo en nuestras vidas. Pero para empezar, ¿cómo identificamos las obras del diablo en nuestras vidas? Pasemos al manual que Dios nos dejó, a la Biblia, y vayamos a Gálatas 5:19 a ver qué nos dice la Biblia. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contienda, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borrachera. Aquí me quiero detener un poco porque esta fue la que el enemigo me atacó fuertemente. Yo vengo de una familia cristiana, adventista del séptimo día desde pequeño, y más adelante le voy a explicar por qué esta precisamente fue la que el enemigo utilizó en mi vida. Orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practiquen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Aquí le voy a identificar los pecados que Dios redujo en mi vida. Borrachera. Borrachera es un conjunto de trastornos producidos por el uso excesivo de bebidas alcohólicas.
Borracho es aquel que habitualmente abusa de la bebida hasta el punto de embriagarse. A veces escucho personas que dicen que se beben una cerveza para saciar su sed y eso no, no le veo la tostada a eso porque yo estuve ahí y yo sé que era la sed que era saciada. Era hasta el punto de emborracharse. Adulterio, una vez caigo en la borrachera, el adulterio viene y luego la fornicación y vienen varios pecados a mi vida. ¿Y cómo llegamos a esta falla a ser parte de mi vida? Para empezar, el enemigo me enredó en la garra del alcohol a temprana edad, aún estando en la iglesia. Todo comenzó por mi coqueteo con el pecado. Probar el alcohol, ese fue mi primer error. Esta noche yo les voy a hablar no como un padre de intercesión, sino como un hijo que su madre y hasta su tío intercedió por él. Y quiero que sepan que hay salvación y hay oración contestada. Pero sigamos. Y las consecuencias se dieron una tras otra. Una vez atrapó ese vicio de la bebida, vi cómo mi vida como fue pasando de una vida espiritual a una continua al mal. Hermanos, yo al igual que ustedes tenía dos opciones, abrazar a Dios o abrazar el pecado. Mi experiencia yo siendo joven y tomé la peor opción y con ella muy malas decisiones. El enemigo utilizaba a mis supuestos amigos para apoyar esas decisiones y no dejarme salir. Por esto es necesario que nosotros, como padres, nos hagamos constantemente estas preguntas. ¿Y nosotros conocemos los amigos de nuestros hijos? ¿Con quién habla o comparte en las redes sociales y hasta en su día a día? ¿Y de qué se están alimentando? ¿De alimento espiritual o alimento carnal? Esa es la clave para no perderlo. Tenemos que actuar en el mayor tiempo posible, porque cada minuto cuenta. En los animales, puedo darle el ejemplo que Giovanni Vargas y yo criamos gallinas y gallos y los gallos velan a sus gallinas, pero cómo ellos emiten ese sonido cuando ven que tienen un peligro a las gallinas, es porque ellos están al pendiente de las gallinas y ven cuando está ese enemigo, ese depredador cerca. Pues nosotros debemos estar pendientes a nuestros hijos y estar pendientes a esos depredadores que se disfrazan en tecnología y muchas otras cosas. En mi caso, cada día que pasaba me alejaba más de Dios y me sumergía más y más en deseos carnales, porque es lo que me estaba alimentando. Es triste, mi hermano, pero les confieso eso. A veces dormía fuera de mi casa por problemas de alcohol. Ya en esta etapa ya estaba grande, ya comenzaba a tener familia y por el alcohol perdí 3 matrimonios, no tan solo por el alcohol, sino por mis malas decisiones. Y también lo más que me duele al sol de hoy es que perdí el privilegio de criar a mi hija en un hogar con su padre y su madre. El enemigo siguió ganando terreno y llevándome a un sinnúmero de pecados, entre ellos, como les mencioné anteriormente, adulterio y fornicación. Mis hermanos, ya estaba en un punto que no sentía ya cuando pecaba, ni escuchaba la voz del Espíritu cuando te dice no hagas eso, porque ya estaba sumergido en el pecado. El pecado me hacía sentir supuestamente bien y muchas veces hasta me enorgullecía lo que yo hacía. Y ahí estaba, claro está, los amigotes apoyándome y diciendo que hacía las cosas bien. Y el enemigo me tenía bajo su control. Muchas veces lloré arrepentido, lloraba y le pedía angustiado a Dios por un cambio en mi vida, pero seguía haciendo las mismas cosas o peores, lamentablemente. A veces queremos cambio, pero continuamos dándonos con la misma piedra, tropezando con lo mismo y lo mismo, y no debemos ser así. Yo doy gracias a Dios por mi madre, no cedía en su lucha por recuperarme, así como ustedes que están aquí reunidas, orando por sus hijos. Ella también se reunía con un grupo de hermanos de la iglesia y oraban por mis hermanos y por mí. Que todo es triste, pero yo y mis hermanos le dimos la espalda al Señor, abandonamos la iglesia. Pero realmente Dios siempre estaba con nosotros. Fuimos nosotros los que nos alejamos de Él. Muchas veces sentí cómo me cuidaba. Cuando yo fui policía en Puerto Rico por 15 años, en los años 99 hasta el 2012. Y esos años era muy fuerte ser policía allá. Y yo sentía la mano de Dios que me protegía en todo momento. Pero un día empecé a ver la luz al final del túnel. Y aquí les comparto
cómo Dios redujo mis pecados. El accidente que todo lo cambió. Yo siempre digo que siempre hay un antes y después. Pues mi antes y después es mi accidente de la motora. Yo, como les dije, era policía motorizado allá en Puerto Rico y estando, iba trabajando y tuve un accidente y me tuve una serie de lesiones. Eso fue el 14 de agosto del 2012, un día que nunca se me va a olvidar. Ya aquí sin aquellos supuestos amigos, en una cama de hospital durante 30 días, sin esperanza, pero siempre había una esperanza. El Señor tocó mi corazón por medio de las visitas diarias de mi tío José Tomás, anciano de la iglesia de Puerto Rico. Y él es un verdadero enviado de Dios. Yo doy gracias a Dios porque Dios le puso en su corazón de ir a orar conmigo, a orar por mí, a llevarme la palabra de Dios. Y cada día que él iba era una cachetada que le daba el enemigo y me ayudaba porque él abandonaba el cuarto del hospital y yo sentía como yo lloraba. Y esas lágrimas, luego yo comprendí qué era lo que estaba haciendo en mi vida. Me estaba limpiando poco a poco de vicios, de alcohol, de muchos años de estar involucrado con las cosas del enemigo. Querido, aquí comencé a ver a Dios por medio del Espíritu Santo. Siempre, siempre con ese mensaje de esperanza. Y, y durante mi convalecencia, el Señor fue purificando mi mente y sanando mi cuerpo. Las palabras que mi tío llevaba acerca del amor de Dios y de cómo podía hacerme un hombre nuevo empezaron a cambiar mi vida. Y al salir del hospital salí como una persona nueva, para gloria y honra de Dios. Él redujo a nada mi viejo hombre, lo que me recuerda a Efesios 4, 22-24, que nos dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos del espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y la sanidad de la verdad. Todos sabemos quién es la verdad. Cristo es la verdad. Cuando yo tuve un verdadero reencuentro con el Señor, Él me libró de las ataduras de Satanás, redujo a nada mis pecados y me preparó para la siguiente R. La siguiente R es reutilizar. Con ese nuevo hombre que había surgido, Dios empezó a reutilizar el residuo que quedó en mi cuerpo, en mi vida, como un canal que distribuía el agua de vida. Hermano, aquí es la conexión con Dios. Esto es una pieza clave para poder ser utilizados para el propósito que Dios tiene en nuestras vidas. Debemos tener una relación con Dios. Esto no va a nacer de la nada. Tenemos que esforzarnos, como bien decía la hermana anterior. Tenemos que buscar de Dios, de esforzarnos, de crear ese lazo, ese vínculo con Dios. Y esto se logra a través del estudio diario y personal, así como nos conectamos en oración con Dios, lo cual va produciendo en nosotros el fruto del Espíritu, que están mencionados en Gálatas, capítulo 5, versículos 22 al 23. Y dice así en Gálatas: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Dios es el único que puede producir esos frutos en nosotros. Tenemos que dejarnos llevar por Él y esforzarnos en buscarlo y obedecerle. Evaluemos, por ejemplo, cómo nos alimentamos de día a día y hagamos un balance. Por ejemplo, en vez de ver películas, ¿qué tal si mejor la sustituimos con prédicas que hoy en día son tan accesibles con las redes sociales? Sin descuidar, claro está, nuestro tiempo a solas con Dios, que es muy importante, querido hermano. No es que estén todo el día en maratón viendo prédicas todo el día y olvidarnos creyendo que estamos, a veces decimos la cuota. No, debemos estar conectados con Dios. Tenemos que hacer nuestro estudio diario. No olvidemos nunca eso. Ahora les voy a decir cómo Dios fue reutilizando. Le voy a dar un breve testimonio. En Puerto Rico, luego de casarme, tuve una gran bendición de bautizarme junto con mi esposa.
nos bautizamos juntos, e incorporarme como diácono de la iglesia de mi infancia, a la cual Dios me había devuelto. Y desde ahí comenzó mi caminar con Dios junto a mi familia. Al mudarnos a la Florida, empezamos a asistir a la iglesia de Brandon, donde fuimos cálidamente recibidos. Y yo le doy gracias a Dios por eso. Luego de estar un tiempo allí congregándonos, Dios me concedió la oportunidad de servirle en el área del sonido. Yo no tenía ninguna experiencia en dicha área, pero Dios me capacitó, como dice en su palabra. Es Dios quien nos capacita para estar firmes por Cristo. Y yo soy un vivo ejemplo de ello, mis hermanos. Ha sido Dios quien me ha reutilizado para servirle en ministerio como este, en el cual ha sido grandemente bendecido con hermanos como ustedes, que son guerreros de oración. Ahora el Señor ha reutilizado el nuevo hombre que soy, mi boca que antes usaba para proferir palabras de maldición, para cometer pecado, para llevarme. Hermano, yo me estaba destruyendo poco a poco. En 8 horas de trabajo yo me fumaba 2 cajas de cigarrillos. Y eso sin contar cuando llegaba a casa que había que fumar, seguir fumando. Yo era una bomba de tiempo, me estaba destruyendo. Ahora Dios la usa para bendición. Y el tiempo que dedicaba a las cosas del mundo es ahora enteramente para el Señor. Es así como Él me ha reutilizado, como un canal que distribuye el agua de vida. Mis queridos, no dejemos de pedir a Dios por nuestros hijos, como lo hicieron mi madre y mi tío. Recordemos esta promesa de Dios. En Deuteronomio 31:8 dice, y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará, ni te Ni desamparará. te desamparo. No temas ni te intimides. Y en Mateo 7, de 7 al 11 nos dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le piden? Y con esta vigilia vamos por buen camino, mis hermanas. Yo las felicito, aferrémonos a esta promesa y tengámoslas presentes en cada oración por nuestros hijos. Ahora vamos a hablar de la última R, la de reciclaje total. Pero antes, a manera de repaso, recordemos que ya discutimos 2R, la de reducir y reutilizar. Para entender esta R, vamos a ver qué nos dice la Biblia sobre la venida del Señor. En Apocalipsis, 21:1 nos dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. En Apocalipsis 22:12 nos dice, he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según su obra. Mis hermanos, ahora les voy a leer la lectura bíblica que tuvimos inicial en Apocalipsis 3:11. Yo quiero que esta lectura la anoten. Ustedes que tienen altar de oración, anótalas ahí en su altar, porque esta es una preciosa promesa. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tiene, para que ninguno tome su corona. Mis hermanos, no permitamos, no dejemos que el enemigo tome nuestra corona. No permitamos que el enemigo le tome la corona a nuestros hijos. Estos versículos nos reafirman la promesa de que el Señor no tarda en regresar. Velemos, estemos pendientes, peleemos por nuestra corona. Tenemos que luchar. A nosotros nos toca prepararnos, tanto a nosotros como a nuestros hijos, para este regreso. Acerquémonos cada día más a Dios. Y para alcanzarlo debemos aferrarnos a Cristo para resistir a los deseos de la carne, que ya lo mencionamos en Gálatas 5:19. De esta manera se reflejarán en nosotros los frutos del Espíritu que el Señor va produciendo en nosotros mientras alimentamos nuestra vida espiritual. Lo mencionado, claro, está en Gálatas 5:22. Dios quiere salvarnos por medio de la gracia, pero tenemos que esforzarnos por mantenernos firmes. Los felicito, no me cansaré de decirlo en esta noche, que están aquí orando, intercediendo por sus hijos. Así lo hacía Job y así lo están haciendo ustedes. ¿Y cómo logramos un verdadero encuentro con el Señor? Buscándolo en oración cada mañana, como hacen en la cadena Ágape.
que ese sea nuestro primer paso, entregarle nuestro día a día y nuestros planes al Señor, leyendo la Biblia a solas con Él, pero también que nuestros hijos hagan lo mismo, teniendo pequeños estudios bíblicos en familia con ellos, asegurándonos de que nunca falte el pan de su palabra en nuestras casas. No caigamos en la trampa del enemigo que nos pone distracciones. Yo, por ejemplo, he buscado acercarme más viendo videos de prédica o estudios de la escuela sabática. Pero mis hermanos, mi error es que no abro ni el folleto de la lección. Así que, ¿qué me toca hacer? Me toca agarrar el folleto, leer el folleto y yo mismo marcar lo que yo entienda, cosas importantes. A lo mejor lo hago a mi manera, pero es cuestión de hacerlo. Nosotros hacer nuestras marcas en nuestra Biblia también. Es nuestro deber como cristianos y más aún como padres responsables ir a la fuente de agua viva, que es la palabra de Dios, escudriñar las escrituras, tener una sola con Cristo y asegurarnos de que nuestros pequeños también lo hagan. Las matutinas son muy lindas. Esto fue un ejemplo de lo que yo le estoy hablando. Fue una matutina que yo leí y busqué cómo yo la añadía en mi vida espiritual. Tenemos buenísimas opciones y que nos ayudan a prepararnos para dar inicio a nuestra semana, como estamos haciendo ahora, estamos dando inicio a nuestra semana agarrados del Señor. Pero insisto que no debemos dejar a un lado nuestra devoción personal, mis hermanos. Eso es sumamente importante. A lo mejor dirán, Jimmy no ha repetido esto tantas veces, pero es la clave. Esta es la clave. Y para nuestros hijos, nuestro ejemplo es la mejor herramienta que tenemos para así lograr la meta de ver el reciclaje total que Dios hará en nuestra vida y en la tierra, con un cielo nuevo y una tierra nueva. Para ir concluyendo, si hay algo que quiero que se lleven esta noche, la hermana White dice que en la repetición está el verdadero aprendizaje. Así que repitamos, anotemos Apocalipsis 3:11. Pongámoslo en cada mañana donde lo veamos, si sea en el baño, si sea en la cocina, donde quieran, donde ustedes sepan que lo van a ver todas las mañanas. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tiene para que ninguno tome su corona. Creamos en esta promesa, creamos en este versículo, leámoslo a nuestros hijos. Ánimo, hermanos, nuestra redención está cerca. Cuidemos nuestra alma con diligencia y encaminemos a nuestros hijos y nuestros nietos, como nos menciona en Deuteronomio 4:9. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Buenas noches y feliz semana. Gracias por la oportunidad, Wendy. Amén, amén. Muchas gracias, Jimmy. De verdad que quedé sorprendida con esas R. Pero más aún, cuando yo te invité, yo no pensé que tú ibas a hablar de tu testimonio, que ibas a hablar de tu testimonio de justamente cómo es una oración contestada de una madre. Tú eres un testimonio de una oración contestada de una madre, de orar por sus hijos. Te agradezco, de verdad. Eso engorda los huesos, de verdad. Eso nos da como más esperanza, más ánimo, fuerza. Padres, sí. ¿Sí? Gloria a Dios, gloria a Dios. Dios es que mueve a uno para hacer todas estas cosas. Y yo doy gracias a Dios y gracias a ustedes. Amén, amén. Vamos entonces a pedirle